Vamos con la primera pregunta del texto número 1. En última instancia, el autor argumenta a favor de no hay en realidad para él una diferencia sustancial entre el lenguaje poético y el lenguaje cotidiano. En virtud de eso, entonces, la alternativa correcta sería la alternativa E, la índole común del lenguaje poético y del lenguaje coloquial. Número 2, en el texto, el antónimo contextual del término excelso. Excelso, que es muy elevado, alto, eminente, ¿no es cierto? El antónimo sería, o la palabra que expresa un sentido contrario sería ordinario. ¿Estamos de acuerdo? Alternativa A. Resulta incongruente con el texto aseverar que, bueno, en el último párrafo, ¿no es cierto?, el autor señala que Cohen asumía que el lenguaje poético era una desviación de la norma. Pero Jean Genet más bien piensa todo lo contrario, piensa que en principio la norma no se puede desviar, pero lo que sí se puede hacer es transgredir esa norma. Pero Genet asume que no solamente el lenguaje poético es transgresor de la norma, sino que el lenguaje cotidiano también lo es. En virtud de eso, entonces, la alternativa correcta en la número 3 sería la alternativa D. Jean Genet dilucida la identidad entre el discurso poético y el discurso coloquial. Perdón, Jean Cohen dilucida la identidad entre el discurso poético y el discurso coloquial, quien lo hace más bien es Genet. Alternativa D. 4. Se deduce del texto que el lenguaje poético, si no hay una diferencia sustancial, en lo básico son muy similares, el lenguaje poético y el lenguaje cotidiano, eso supone entonces que el lenguaje poético puede abordar las vivencias cotidianas del hombre. Finalmente, pregunta número 5, resulta compatible, no incompatible, ojo, con el texto sostener que para el autor el lenguaje poético no se diferencia cualitativamente del lenguaje ordinario. Alternativa D. No hay una diferencia sustancial, eso lo hemos sostenido desde el inicio de la resolución, y en consecuencia la alternativa correcta sería la alternativa D. Muy bien, vamos ahora sí con el texto número 2. Centralmente el texto trata acerca de, bueno, el autor en realidad lo que hace es clarificar y tratar pues de echar por tierra algunos temores y prejuicios acerca de la que impiden más bien la donación voluntaria y solidaria de órganos. Entonces, en virtud de ello, la alternativa correcta sería la alternativa C, acerca de los temores y los prejuicios que dificultan la donación de órganos. 2. La expresión disipar fantasmas, que está en el último párrafo, dice acá, sobre la naturaleza de los procedimientos técnicos para disipar fantasmas, ¿no es cierto? Refiriéndose a las campañas públicas que deberían haber. Disipar fantasmas alude a expresar demonios interiores, incentivar contracampañas, cazar verdaderos fantasmas, eliminar temores infundados, tirar dinero en campañas inútiles. Trata básicamente sobre la eliminación, ¿no es cierto?, el hecho de tirar por la borda los prejuicios y temores que se tienen acerca de la donación de órganos. Consecuencia sería D, eliminar temores infundados. 3. Respecto a lo que se afirma sobre la donación de órganos, es incongruente sostener que A. Muchos se oponen por convicciones de índole religiosa, moral o filosófica. Eso más bien es cierto, y acá lo señalan en la quinta línea. En muchos casos dice, arraigan en convicciones de índole religiosa, moral o física el hecho de donar solidariamente un órgano. Entonces eso sería compatible más bien. Un gran número de ciudadanos desconfía en el sistema de salud pública. Eso se puede deducir, por supuesto, ¿no es cierto? Si yo no dono mi órgano es porque desconfío en la acuciosidad, en la minuciosidad, en la diligencia del sector público, para poder, para no correr ningún riesgo al donar un órgano. Son necesarias campañas para esclarecer los procedimientos técnicos, efectivamente, y eso se señala en el segundo párrafo también, dice acá, las campañas públicas deben esclarecer sobre la naturaleza de los procedimientos técnicos para disipar fantasmas, es decir, para disipar errores. Eso es compatible más bien. Nadie está exento de que la vida a salvar pueda ser la de un familiar, eso es completamente compatible, de hecho, y esa sería una de las razones por las cuales un individuo, ¿no es cierto?, debería donar órganos de manera solidaria, de manera voluntaria, ¿no es cierto? Entonces, la única clave posible es la alternativa E. ¿Hay una alta probabilidad de generar un comercio inmoral y clandestino? No, más bien hay mucha seguridad, de hecho, hay mucha seguridad. Vamos con la número 4. Se desprende del texto que con respecto a la donación de órganos, bueno, eso tiene plena correspondencia con la pregunta número 3. Se desconfía del sistema de salud por su ineficacia, por su ineficiencia. Efectivamente, esa sería la alternativa correcta, ¿no es cierto?
que dice, se argumenta que alguien podría no ser asistido bien o a tiempo para obtener sus vísceras, dice acá. Entonces, se deduce de ello que la gente tiene ese recelo, ¿no es cierto?, por la ineficacia del sector público, del sector de salud, perdón. 5. Un contexto más propicio para la donación de órganos sería una sociedad en la que prime si la donación de órganos voluntaria supone un acto de solidaridad. Entonces la alternativa correcta, la número 5, es la alternativa de la solidaridad. 6. La argumentación principal del autor se puede sustentar en el siguiente principio. Las religiones que se oponen a la donación de órganos revelan una actitud profundamente inmoral. No, bueno, las cuestiones religiosas pues son cuestiones tan arraigadas que no podrían ser consideradas como inmorales. La tecnología contemporánea hace que las ablaciones, las extirpaciones sean un procedimiento casi rutinario, efectivamente, pero ese no sería el principio, estamos de acuerdo, dado que la donación voluntaria de órganos debe sustentarse en un afán solidario. Y esa idea la encontramos en la alternativa D. La muerte de una persona puede adquirir sentido si sirve para dar vida a otro ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Principio de solidaridad. Alternativa D. 7. Una familia debería aceptar donar los órganos de un pariente que ha muerto porque de esa manera cumple con una decisión ya publicitada por las autoridades principales de la nación. No, ese no es el imperativo. El imperativo es que uno mismo podría también verse en la necesidad de recurrir, ¿no es cierto?, a un trasplante, una donación de órganos. Por esa razón la alternativa adecuada sería la alternativa C. Más adelante esa misma familia puede requerir la donación de un órgano para salvar la vida de otro pariente. 8. La mención de las campañas públicas ponen de relieve el enorme valor de ¿qué? De la persuasión. El hecho de que tú hagas a una persona que tome una determinada posición o que realice una determinada acción a través de una serie de argumentaciones, ¿no es cierto?, que lo persuadan. Entonces, es importante, las campañas públicas tienen esa finalidad, persuadir a la gente para que compre algún determinado objeto, para que compre un determinado producto o, en su efecto, para que done órganos de manera voluntaria. Alternativa B. Bueno, vamos con los ejercicios de eliminación de oraciones. El hombre primitivo vivía en medio de una cruel lucha con la naturaleza, número 1. Número 2. Habitaban la tierra gigantescas fieras que la paleontología ha comprobado. Número 3. Vivía en hordas que apenas pasaban de una decena de individuos. Número 4. No le quedaba más que alimentarse de frutas y raíces. Número 5. Fueron la piedra y el palo sus armas y herramientas. El tema central que desarrollan las oraciones es el hombre primitivo, ¿no es cierto?, y el medio hostil en el que éste se desarrolló. Entonces hay una oración que es impertinente, dice la oración número 2. Habitaban la tierra gigantescas fieras que la paleontología ha comprobado. Oración inatingente, oración impertinente. La alternativa correcta sería la alternativa C. Número 2. El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos agrupados. Número 2. Las propiedades de los enlaces químicos no dependen solo de los átomos que los forman, sino del modo en que estos se unen. Número 3. En la formación de un enlace químico se reordenan los electrones atómicos que están más alejados del núcleo. Número 4. Los electrones son partículas elementales que forman parte de los átomos. Número 5. Podemos identificar dos tipos de enlace químico, enlace iónico y enlace covalente. Bueno, como ustedes pueden ver, el tema central es el enlace químico. La oración impertinente en este caso sería aquella que aborda más bien o define qué cosas son los electrones. Oración número 4. Esa es la oración impertinente, es la que tiene que irse alternativa B. Número 3. Los modelos son de muchos tipos diferentes, pero tienen una característica en común. Son conceptos inventados. Número 2. Se construyen con la intención de que correspondan tan exactamente como sea posible con el mundo real, sin que lleguen a ser jamás una réplica exacta de él. Número 3. Se puede decir estrictamente que los modelos son objetos no reales. Número 4. Pertenecen a diferentes categorías. Una pared no puede ser realmente un rectángulo, ni una rueda un círculo. Y finalmente, 4. Sin embargo, las propiedades de un modelo pueden ser semejantes a las del mundo real y, en términos generales, un modelo resulta útil en la medida en que sus propiedades sí corresponden a las del mundo real. Como podemos ver, hay una oración que es redundante, dado que su contenido informativo podemos ubicarlo rápidamente en la número 2 e incluso en 1. Entonces, en virtud de ello, la oración 3 es impertinente, no es impertinente, perdón, es redundante. En consecuencia, la alternativa correcta sería la alternativa B. El 9 de mayo, dice acá número 4, de 1883, nace en la ciudad de Madrid el gran filósofo José Ortega y Gasset. 2. La concepción filosófica de Ortega y Gasset se funda en una crítica de la razón histórica. 3. Sostiene Ortega un racionalismo vitalista
poniendo de relieve los proyectos humanos. Número 4, desde su concepción filosófica, Ortega distingue entre ideas que son racionales y creencias que se imponen a la razón. Número 5, Ortega medita sobre la existencia humana con sus tesis Yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, como ustedes pueden ver, las oraciones giran en torno a la obra y el contenido filosófico de la obra de Ortega y Gasset. Por esa razón resulta impertinente colocar un dato biográfico desarrollado en la oración número 1. La oración número 1 debe eliminarse. La alternativa correcta sería la alternativa 1, criterio de impertinencia o de inatingencia. Número 5, normalmente la primera fase de investigación sobre un fenómeno nunca antes estudiado consiste en una búsqueda de las variables que parecen estar relacionadas. Número 2, mediante la identificación de estas variables, reducimos el campo de investigación a niveles prácticos y facilitamos el trabajo sistemático tanto a nivel experimental como teórico. Número 3, la determinación de variables operatorias es el primer paso en la indagación científica. Bueno, ya más o menos ustedes pueden dilucidar cuál sería la alternativa. Por ejemplo, un punto de partida válido para una teoría de la evolución biológica puede ser una proposición sobre observaciones relacionadas como esta. Los tipos de fósiles están relacionados con la edad de las rocas en que se hallan. Número 5. Es interesante notar que en esta etapa inicial del quehacer científico podemos plantear proposiciones relativamente definidas porque estamos considerando observaciones reales. Muy bien, hay una oración que es redundante, desarrolla contenido informativo ya planteado en 1 y 2, esa es la oración número 3. Número 3, alternativa A. Finalmente, la biomecánica o cinesiología es el estudio del funcionamiento de las fuerzas musculares para producir movimiento y el equilibrio del hombre. 2. Se trata de una disciplina importante porque permite saber qué fuerzas se requieren para producir movimientos específicos del cuerpo humano. 3. La postura y el movimiento de todos los animales están controlados por fuerzas musculares. Número 4, ¿no es cierto? Los atletas se benefician mucho con los avances de la cinesiología. Número 5, asimismo los terapeutas usan los conocimientos biomecánicos para ayudar eficientemente a sus pacientes. Bueno, en realidad, digamos que el elemento hacia el cual va dirigido los estudios de la biomecánica o cinesiología se centran básicamente en los estudios de los movimientos musculares en el hombre. Entonces, desarrollar esto en términos de todos los animales sería una oración demasiado general e impertinente. Esta es la oración número 3, alternativa E. Ahora sí, pasamos a la sección C, tenemos 3 textos, pasaremos a desarrollar el texto número 1, les doy 10 minutos y luego pasaremos al cotejo de claves.
Muy bien, entonces vamos con el texto número 1. Centralmente, el objeto que amerita una descripción detallada en términos bastante coloquiales, además, es el trompo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, en realidad, ¿quién no ha jugado con un trompo, no es cierto? Yo no sé si hasta ahora este objeto pues, sigue siendo motivo de juego para los niños o para los jóvenes, ¿no es cierto? Pero yo sí recuerdo muchísimo, tengo muchísimas experiencias además con trompos de diverso tipo. Entonces, me parece en realidad un texto muy, muy agradable, muy simpático vamos con la número 1, dice acá en el texto la referencia a Virgilio. Muy bien, entonces en las dos primeras líneas tenemos nosotros esta referencia a Virgilio. Pero vamos a leer, el juego del trompo, a quien ya Virgilio le canta un poema en la Eneida, era realmente bello. Si nosotros quisiéramos establecer una unidad semántica clara, enunciativa, esa sería la siguiente, el juego del trompo era realmente bello. Pero noten ustedes que esa expresión, ese enunciado, ha sido interrumpido, se ha incrustado información adicional, información incidental, accesoria, que es a quien ya Virgilio le canta un poema en la Eneida. ¿Tiene algún tipo de correspondencia sustancial con el trompo? No. ¿Por qué razón? Porque es información, insisto, información incidental. En virtud de ello, entonces, la alternativa correcta en este caso sería alternativa E, digresiva, porque digresivo es que rompe el hilo del discurso y no tiene una conexión íntima, esencial, con la preposición, con el enunciado, ¿no es cierto?, en el que se está incrustando. Alternativa E, por lo tanto. Vamos con la número 2. En el texto, el adjetivo sedita tiene un sentido asociado con, bueno, se hace alusión básicamente a dos propiedades de un trompo. Cuando un trompo lo compras y es nuevo, ¿no es cierto?, la punta del clavo está nueva también y es muy aguda. Si uno baila ese trompo, ¿no es cierto?, el trompo va a dar saltos. Va a dar saltos. Y a esa propiedad se le denomina estar carretón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que se señala acá? O sea, estar carretón, entonces, el trompo carretón es aquel que salta, ¿no es cierto? En consecuencia, no está sedita. Sedita es cuando tú empiezas a limar la punta del trompo. Lo puedes hacer, por ejemplo, en la pista, en la vereda, ¿no es cierto? Vas limando hasta que finalmente el trompo deje de dar esos saltos. Y eso va a ocurrir cuando la punta del trompo esté roma, no esté aguzada, ¿estamos de acuerdo? No sea una punta aguda. Cuando la punta está roma, entonces el trompo no va a dar esos saltos, sino que va a empezar a pasearse por la superficie lisa, ¿no es cierto? Y entonces, el adjetivo sedita tiene un sentido asociado con tersura, ¿no es cierto?, con falta de rugosidad. Esa sería la clave entonces. 3. Se deduce que un jugador bisoño, inexperto, ¿no es cierto?, tendría su trompo en condición de chantado, ya que aquellos que no tenían experticia para manejar el trompo permanecían chantados y su trompo entonces era motivo de golpes, ¿no es cierto?, de hachazos, etcétera, etcétera. Muy bien, alternativa B entonces, tendría su trompo en condición de chantado. Vamos con la 4. Se infiere que en el juego de la cocina, en el juego de la cocina uno, digamos que de manera cautelar, colocaba no el trompo que, digamos, mayor cuidado generaba en uno, ¿no es cierto?, digamos, el trompo más valioso. Yo no podía colocar en la cocina el trompo más valioso, colocaba un reemplazo, ¿estamos de acuerdo?, un trompo secundario. Y ese trompo secundario, obviamente, podía pasarle lo que fuere, hasta podían partirlo en dos, no había ningún problema. No podía uno colocar al objeto valioso, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, en el juego de la cocina, uno sacrificaba un trompo común y corriente, que no tenía un valor serio para el jugador. Alternativa E, entonces. Resulta incompatible con el texto afirmar que el narrador aboga a rajatabla, ¿no es cierto?, a toda costa, por los juegos. En realidad, el juego del trompo es un juego muy tradicional, ¿estamos de acuerdo?
muy común, muy usual, muy de barrio. En consecuencia, la alternativa correcta en este caso, porque es incompatible con el desarrollo del texto, sería la alternativa C, virtual. No es virtual, pues, o sea, uno tiene que tener una experiencia directa con el objeto. ¿Estamos de acuerdo? Uno es quien maniobra el objeto, no puede ser virtual entonces, es factual en todo caso. El texto gira en torno a una rememoración, un recuerdo, una remembranza sobre el divertido juego del trompo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora pasemos al texto número 2, les doy 10 minutos nuevamente y nos quedan dos textos nada más, texto número 2, 10 minutos y luego pasaremos al texto 3.
para disipar fantasmas, ¿no es cierto? Refiriéndose a las campañas públicas que deberían haber. Disipar fantasmas alude a expresar demonios interiores, incentivar contracampañas, cazar verdaderos fantasmas, eliminar temores infundados, tirar dinero en campañas inútiles. Trata básicamente sobre la eliminación, ¿no es cierto?, el hecho de tirar por la borda los prejuicios y temores que se tienen acerca de la donación de órganos. Consecuencia sería D, eliminar temores infundados. 3. Respecto a lo que se afirma sobre la donación de órganos, es incongruente sostener que A. Muchos se oponen por convicciones de índole religiosa, moral o filosófica. Eso más bien es cierto, y acá lo señalan en la quinta línea. En muchos casos dice, arraigan en convicciones de índole religiosa, moral o física el hecho de donar solidariamente un órgano. Entonces eso sería compatible más bien. Un gran número de ciudadanos desconfían. Vamos con la primera pregunta, el texto número 1. En última instancia, el autor argumenta a favor de, no hay en realidad para él una diferencia sustancial entre el lenguaje poético y el lenguaje cotidiano. En virtud de eso, entonces, la alternativa correcta sería la alternativa E, la índole común del lenguaje poético y del lenguaje coloquial. Número 2, en el texto, el antónimo contextual del término excelso, excelso que es muy elevado, alto, eminente, ¿no es cierto?, el antónimo sería, o la palabra que expresa un sentido contrario sería ordinario. ¿Estamos de acuerdo? Alternativa A. Resulta incongruente con el texto aseverar que, bueno, en el último párrafo, ¿no es cierto?, el autor señala que COE, el sistema de salud pública, eso se puede deducir, por supuesto, ¿no es cierto? Si yo no dono mi órgano es porque desconfío en la acuciosidad, en la minuciosidad, en la diligencia del sector público, para poder... para no correr ningún riesgo al donar un órgano. Son necesarias campañas para esclarecer los procedimientos técnicos, efectivamente, y eso se señala en el segundo párrafo también, dice acá las campañas públicas deben esclarecer sobre la naturaleza de los procedimientos técnicos para disipar fantasmas, es decir, para disipar errores. Eso es compatible más bien. Nadie está exento de que la vida a salvar pueda ser la de un familiar, eso es completamente compatible, de hecho, y esa sería una de las razones por las cuales un individuo, ¿no es cierto?, debería donar órganos de manera solidaria, de manera voluntaria, ¿no es cierto? Entonces, la única clave posible es que asumía que el lenguaje poético era una desviación de la norma, pero Jean Genet más bien piensa todo lo contrario, piensa que en principio la norma no se puede desviar, pero lo que sí se puede hacer es transgredir esa norma. Pero Genet asume que no solamente el lenguaje poético es transgresor de la norma, sino que el lenguaje cotidiano también lo es. En virtud de eso, entonces, la alternativa correcta en la número 3 sería la alternativa D. Jean Genet dilucida la identidad entre el discurso poético y el discurso coloquial. Perdón, Jean Cohen dilucida la identidad entre el discurso poético y el discurso coloquial, quien lo hace más bien es Genet. Alternativa D. 4. Se deduce el texto que el lenguaje poético, si no hay una diferencia sustancial, en lo básico son muy similares, el lenguaje poético y el lenguaje cotidiano, eso supone entonces que el lenguaje poético puede abordar las vivencias cotidianas del hombre. Finalmente, pregunta número 5, resulta compatible, no incompatible, ojo, con el texto sostener que para el autor el lenguaje poético no se diferencia cualitativamente del lenguaje ordinario. Alternativa D. No hay una diferencia sustancial, eso lo hemos sostenido desde el inicio de la resolución, en consecuencia la alternativa correcta sería la alternativa D. Muy bien, vamos ahora sí con el texto número 2. Centralmente el texto trata acerca de, bueno, el autor en realidad lo que hace es clarificar y tratar pues de echar por tierra algunos temores y prejuicios acerca de la que impiden más bien la donación voluntaria y solidaria de órganos. Entonces, en virtud de ello, la alternativa correcta sería la alternativa C, acerca de los temores y los prejuicios que dificultan la donación de órganos. 2. La expresión disipar fantasmas, que está en el último párrafo, dice acá, sobre la naturaleza de los procedimientos técnicos